Hola, bienvenidos mis estimados hermanos y hermanas. Soy Lolo y esto es Producciones Baraca. Bueno, antes de comenzar quiero manifestar mi solidaridad con el pueblo ucraniano y hacerles llegar mi apoyo y mi amor por ese país y por sus habitantes. Quiero también decirles que la N que ven en mi ropa es una N roja porque el rojo para mí es el color que manifiesta la sangre y dolor y penas. Y he elegido la N simplemente porque básicamente, a ver si me sale. Eso. Es decir, los rusos están haciendo la Z, pues si giramos a la Z se convierte en una N. ¿Veis? La Z se convierte en una N y la N pues puede ser del color que queráis. Es una sugerencia, una idea. O también puede ser la N que contenga pues, la bandera de Ucrania, la bandera de España, la bandera de vuestro país que creéis que significa no a la guerra, porque ese es lo que yo pretendo decir. Que no estoy de acuerdo con esta guerra y no a la guerra, y basta ya de tanta masacre y muerte de inocentes como puede ser un niño, porque enterarse que ha muerto una mujer con un niño en su vientre que no ha podido nacer duele ver esas imágenes y duele conocer esas noticias. Así que no a la guerra. Una vez dicho esto y haber hecho mi manifiesto, quiero que sepáis que esta semana estudiaremos Éxodo 1 a 6 y el tema es: me he acordado de mi convenio. Lino, que me ha sugerido la lección que nos toca es: oh Dios de Israel, oh Dios de Israel, de venir, no. A ti, no. Bueno. Durante el tiempo que estuvieron en Egipto, los hijos de Israel crecieron en número y un nuevo faraón los puso bajo servidumbre. Faraón decretó que se diera muerte a todos los hebreos varones recién nacidos. La madre de Moisés lo salvó del decreto y este fue criado por la hija de Faraón. Cuando Moisés creció, mató a un egipcio mientras defendía a un esclavo hebreo. Moisés huyó de Egipto y moró en Madián, en donde se casó con Séfora. Mientras tanto, en Egipto, los israelitas clamaron a Jehová por causa de servidumbre. La invitación a vivir en Egipto salvó literalmente a la familia de Jacob. No obstante, tras 300 años, sus descendientes fueron esclavizados y aterrorizados por un nuevo faraón que no conocía a José. Les habrá resultado natural a los israelitas preguntarse por qué Dios permitía que les sucediera eso a ellos. Su pueblo del convenio, ¿se acordaba el Dios del convenio que había hecho con ellos? ¿Eran ellos todavía su pueblo? ¿Veía él cuánto estaban padeciendo? El relato que se encuentra en Éxodo sobre la liberación de Israel de Egipto contesta esas preguntas con claridad. Dios no olvida a su pueblo. Le recuerda sus convenios con nosotros y los cumplirá en su propio y debido tiempo y a su propia y debida manera, como se puede ver en Doctrinas y Convenios 88-68. El Señor declara: os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saca de debajo de vuestras pesadas cargas. El interés del Señor por su pueblo escogido puede verse en el llamamiento de Moisés. Fue tal la grandeza de Moisés que el Señor y su pueblo siempre lo han usado como un modelo de lo que debe ser un profeta. Aún Jesucristo fue llamado profeta semejante a Moisés, que como se puede ver en Hechos 3:22 y 7:37, Deuteronomio 18:15, 18:19 y primera de Nefi 22:20-21 y tercera de Nefi 20:23-24. Ciertamente Moisés fue un símbolo viviente de Jesucristo. Moisés fue un hombre
que, como usted, tenía debilidades y virtudes, y como todos nosotros, tenía sus virtudes y sus defectos. La grandeza del carácter de Moisés estaba en su mansedumbre, en la capacidad que tenía de ser moldeado por el Señor y su Espíritu. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. En esta ocasión aprenderemos acerca de la preordinación de Moisés, de la preparación de su juventud, de la maduración de su carácter en desierto, de su llamamiento por Dios y de su lugar como líder y profeta. Como Nefi tal vez sea impelido a decir, seamos fuertes como Moisés, 1 Nefi 4:2. El elder Matt E. Peterson testificó así: el verdadero Moisés fue uno de los hombres de Dios más fuertes de todos los tiempos. Anduvo y habló con Dios, recibió de la gloria divina estando en la mortalidad. Fue llamado Hijo de Dios y era semejante al unigénito. Vio los misterios de los cielos y mucho de la creación y recibió más leyes de Dios que cualquier otro hombre antiguo de aquel del que tengamos conocimiento. Una vez hecho el prefacio, el preámbulo de lo que vamos a estudiar, pongámonos a ello. Para que se cumplieran las promesas que el Señor había hecho a Abraham, era necesario que el pueblo de Israel fuera más numeroso. Para lograrlo, la pequeña familia, que llegaba a un total de solo 70 personas, Génesis 46, 26 a 27, necesitaba suficiente tiempo y un lugar pacífico donde crecer, y Egipto era ese lugar. Palestina era el campo de batalla para las naciones que estaban en guerra y se mudaban de un lugar a otro en sus conquistas entre el Nilo y el Éufrates, por lo que Israel no habría encontrado paz allí, ya que necesitaba estar en el medio ambiente estable para su futuro crecimiento y desarrollo. El cautiverio que sufrieron no fue totalmente negativo, ya que les sirvió para un buen propósito. La crueldad de los capataces, los altos impuestos que debían pagar, el odio que existía entre los hebreos y los egipcios y el periodo de tiempo que duró su servidumbre obligó a los hijos de Jacob a ser un pueblo unido. El odio que tenían por los egipcios evitó que hubiera matrimonios entre los hebreos y sus vecinos. Para recibir los beneficios de las promesas hechas a Abraham, el pueblo israelita no debía mezclarse con otra raza para mantener su raza pura, y el Señor se valió de esas circunstancias para lograr ese propósito. Si Egipto ocupó un papel muy importante en los propósitos del Señor y lo hizo muy bien, después de 470 años, el Señor decretó que era el momento de que Israel habitara en su propia tierra para llegar a ser ese pueblo peculiar que esperaría la llegada del Mesías. Muchos eruditos especulan con la idea de que José llegó a gobernar a Egipto mientras la nación estaba bajo el dominio de los Hicsos. El historiador Maneto llamó a los Hicsos los pastores reyes y dijo que los egipcios los odiaban mucho por sus conquistas y dominios. Los Hicsos eran pueblos semitas de las tierras del norte y del este de Egipto. Como Jacob y su familia eran también semitas, es fácil comprender la razón por la cual los Hicsos vieran con buenos ojos a José y que cuando aquellos finalmente fueron arrojados de Egipto, repentinamente los egipcios no quisieran saber más nada con los israelitas, es decir, no quisieron saber, ya no querían nada más con ellos. Muchos se han preguntado cómo es que José pudo ser gobernador durante tantos años sin que su nombre aparezca en las inscripciones de los monumentos de Egipto. Para esto os remito al vídeo que puse en la descripción del vídeo anterior. Si la teoría de la dominación de los Hicsos es correcta, entonces el nombre de José habría sido quitado de los anales y monumentos junto con de los otros mandatarios Hicsos. Sin embargo, un estudioso dice que encontró el nombre egipcio Yufni, que sería el equivalente al hebreo Joseph, aunque la evidencia no es suficiente para llegar a una conclusión definitiva, al menos podemos decir que puede haber evidencia de la existencia de José en fuentes distintas a la Biblia. Las medidas opresivas de Faraón no pudieron desviar los propósitos de Dios de crear una gran nación. Mediante la fe de las comadronas y su negativa de llevar a efecto las órdenes de Faraón de ejecutar a todos los varones que nacían en esa época, Israel continuó prosperando. La vida de Moisés, que fue una semejanza de la del Salvador,
fue amenazada por el mandato de la tierra, tal como lo fue la vida de Cristo por Herodes, el cual decretó la muerte de todos los pequeños varones nacidos en Belén. Tanto Josefo como Jonatán ben Uziel, otro antiguo escritor judío, relataron que Faraón tuvo un sueño en el que vio que pronto iba a ser un hombre que liberaría del cautiverio de Israel, y este sueño fue el que motivó el decreto real de arrojar al río a los pequeños de origen israelita. Aquí tenemos que hacernos una pregunta que nos sugiere Éxodo 1:17. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Bueno, a veces las leyes del hombre entran en conflicto con los mandamientos de Dios, y para ello tenemos al elder Dallin H. Hoatz, del Quórum de los 12 Apóstoles, el cual explicó cuál es nuestra responsabilidad cuando esto ocurre. Las leyes del hombre simplemente no pueden decretar moral lo que Dios ha decretado ser algo inmoral. El compromiso hacia nuestra mayor prioridad, la de amar y servir a Dios, exige que consideremos su ley como nuestra norma de conducta. Por ejemplo, nos mantenemos bajo el mandato divino de no cometer adulterio ni fornicación, aun cuando esos actos no sean un crimen bajo las leyes de los estados o países en los que vivamos. De manera similar, las leyes que legalizan el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo no cambian la ley de Dios en cuanto al matrimonio, ni sus mandamientos, ni nuestras normas en cuanto al mismo. Permanecemos bajo el convenio de amar a Dios y guardar sus mandamientos, y de abstenernos de honrar a otros dioses y prioridades, incluso aquellos que llegan a ser populares en nuestro particular tiempo y lugar. Con esta determinación puede que se nos malinterprete, se nos acuse de intolerancia, suframos discriminación o tengamos que soportar la invasión de nuestro libre ejercicio de la religión. Si así fuere, creo que debemos recordar nuestra primera prioridad, la de servir a Dios y, al igual que nuestros antecesores pioneros, empujar nuestros carros de mano personales hacia adelante con la misma fortaleza que ellos manifestaron. Moisés era un descendiente puro de Leví por la línea de su padre, Amram, y de su madre, Jocabed. Tanto la traducción de la Biblia hecha por José Smith como el libro de Mormón, se puede ver 2 Nefi 3, demuestran que ya en la época de José, hijo de Jacob, la misión futura de este libertador, Moisés, había sido profetizada. Tan detallada había sido la profecía dada a José que en ella se dio a conocer el nombre de Moisés, así como algunos incidentes de su ministerio. En el Nuevo Testamento encontramos un largo discurso de Esteban en cuanto a las relaciones del Señor con la casa de Israel. Concerniente a la juventud de Moisés, Esteban relató lo siguiente: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Josefo, el historiador judío, dijo que Moisés era un príncipe de muy buena apariencia y muy educado, y un guerrero poderoso en la causa de los egipcios. En su condición de príncipe, Moisés pudo haber tenido acceso a las bibliotecas reales de los egipcios, así como a la historia escrita de los israelitas que le enseñó su madre. Es posible que haya leído la profecía de José y que haya sido guiado por el Espíritu para entender su llamamiento divino de liberar a sus hermanos los israelitas. El discurso de Esteban implica que Moisés entendía esta responsabilidad. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7, versículos 23 y 25. Pablo en hebreo amplió el mismo concepto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11, 24 y 26. La madre de Moisés, Jocabed, probablemente le enseñó los principios y las tradiciones de los hebreos cuando le sirvió de nodriza. Pregunta: ¿por qué mató Moisés a un egipcio?
En la versión de Reina Valera del 2009 de la Biblia, los vocablos golpeaba y mató se tradujeron del mismo vocablo hebreo, nakha, que significa hacer caer. Es la palabra usada para describir la acción realizada por los soldados cuando combaten unos contra otros. Sería correcto decir que Moisés mató a un hombre que estaba matando a otro, o que tomó una vida para salvar otra. El hecho de que haya mirado a todas partes antes de hacerlo simplemente indica que comprendía que los egipcios no aprobarían que defendiera a un esclavo. El historiador Eusebio dice que la muerte fue el resultado de una intriga de la corte en la cual algunos hombres conspiraron para asesinar a Moisés. Se dice que en el encuentro Moisés luchó con el atacante y lo mató. En el Midrash Rabbah, comentario tradicional judío del Antiguo Testamento, se asegura que Moisés a puño limpio mató a un egipcio que intentaba seducir a una mujer hebrea. Esto es confirmado por el Corán. Ciertamente debe haber habido una buena razón para que Moisés lo hiciera, y debemos tener por seguro que el Señor no habría llamado a un asesino al alto oficio de profeta y libertador de su pueblo Israel. Jetro. El nombre más común de Reuel es Jetro, como se puede ver en Números 10:29. Jetro era descendiente de Madián, que era hijo de Abraham y Cetura. Génesis 25, versículos 1 al 6. Fue por medio de este linaje que Moisés recibió el sacerdocio. Deuteronomio 84, versículos del 6 al 13. ¿Qué puedo deciros de Éxodo 2:23? Hechos 7:30 indica que los muchos días mencionados en este versículo comprenden otros 40 años. Nota: Horeb es el mismo monte Sinaí donde el Señor dio la ley de Moisés. Elías el profeta también, más adelante, buscó refugio en Horeb. Se puede ver en Primera de Reyes 19:8. Fin de la cita y de la nota. Ahora voy a comentaros Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un mensajero de luz dio una manifestación a Moisés, haciendo que una zarza pareciera arder. En realidad no estaba encendida y no fue consumida. La palabra ángel se podía cambiar adecuadamente por mensajero, que es el significado básico de la palabra hebrea malak. Una llama es en una zarza, un viento poderoso, una voz apacible, un gran trueno u otro fenómeno pueden anunciar un mensaje de Dios, o sea, como un malak de Dios. Y una vez que Moisés puso su atención en la zarza, la voz del Señor mismo le habló. Moisés respondió sorprendido y reverente. Bueno, esto también lo vemos cuando dice que Jacob luchó que Jacob luchó contra un ángel, un mensajero, pero en realidad un mensajero, Es decir, también hemos hablado sobre esto. La traducción hecha por José Smith de Éxodo 3:2 dice que la presencia del Señor se manifestó a Moisés. Cuando el Señor se mostró a Moisés en la zarza ardiente, usó el nombre Yo Soy para darse a conocer como Dios de Israel, el mismo Dios que había aparecido a Abraham, Isaac y Jacob, aunque esta es la primera vez que en la Biblia aparece este nombre. Es obvio que si el nombre no hubiera sido conocido por los israelitas, su valor para identificar al Señor habría sido nulo. La identificación correcta era crucial para Moisés, a fin de dar autenticidad al llamamiento que recibía para liberar a los israelitas. Este nombre no aparece frecuentemente en la Biblia. Sin embargo, Jesucristo, Jehová del Antiguo Testamento, lo usó en otras ocasiones para identificarse ante Abraham 1:16, ante los judíos, Juan 8:58, y ante Israel moderno, Deuteronomio 29:1. Etimológicamente, el título Yo Soy está relacionado directamente con el nombre usado más frecuentemente en el Antiguo Testamento para designar a Dios, es decir, Yahvé. Es posible que no siempre sea evidente la cantidad de veces que este nombre aparece en las versiones actuales de la Biblia, por motivo de que los traductores a menudo lo sustituyeron por Señor o Dios. Esta práctica muestra deferencia por los sentimientos de reverencia de los judíos, que nunca pronunciaban el nombre, sustituyéndolo
oh Señor, Adonai. Yo soy es la conjugación del verbo ser en la primera persona, singular del presente. Por lo tanto, es Yahvé, que también puede ser la tercera persona del singular, significaría él es o él existe. El Señor usó la primera o tercera persona del mismo verbo en el texto hebreo del Antiguo Testamento, dependiendo del caso, es decir, ya sea que quisiera recalcar su nombre desde su propio punto de vista o desde nuestro punto de vista. Llegados a esta altura de la lección, de esta manera, me suena una pregunta que muchos se han hecho. ¿Por qué Moisés era reticente a ser la portavoz de Dios, es decir, la voz de decir, el mensajero de Dios? Hay muchos indicios de que Moisés pudiera haber tenido un leve impedimento en el habla, aunque algunos eruditos piensan que Moisés también solamente haya estado sugiriendo que su habilidad para hablar hebreo y egipcio era deficiente después de haber vivido 40 años entre los madianitas. Cualquiera que haya sido la causa, el Señor respondió con un razonamiento tan sencillo y a la vez tan profundo que a Moisés le resultó difícil de rechazar. Moisés se sintió tan inseguro de su capacidad que insistió en que necesitaba ayuda. El Señor se enojó por su continua falta de confianza y mandó a Aarón que fuera portavoz de Moisés. Cualquier persona que haya sentido indigna de llevar a cabo alguna designación puede entender a Moisés, mas todos debemos aprender a confiar en el poder del Señor. Moroni enseñó que el Señor da determinadas debilidades a los hombres para que sean humildes, pero si tienen suficiente fe en Dios, su gracia es suficiente para que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Éter 12:27. Enoc tuvo una reacción similar ante sus sentimientos de ineptitud, y a pesar de ello, grandes cosas surgieron de sus debilidades una vez que él se aferró al Señor. La gran misión que Moisés recibió, tal como aparece en Moisés 1, ocurrió después del llamamiento original que había recibido en el monte Joreb y antes de su llegada a Egipto. Moisés 1:17 se refiere a la experiencia de la zarza ardiente. En retrospectiva, Moisés 1:24-25 habla de la liberación de Israel de su cautiverio como un suceso futuro. Otra pregunta que muchos se hacen es: ¿de verdad endureció Dios el corazón del faraón? No lo parece, pero es una pregunta bien importante. La traducción hecha por José Smith de Éxodo 4:21 dice que el Señor haría prosperar a Moisés, pero que Faraón había endurecido su corazón y no dejaría que los israelitas se marcharan. Esta verdad debe ser recordada en todas las referencias subsiguientes con relación al corazón endurecido de Faraón. Bien, aquí voy a hacer un kikaz y recordaros que este canal no se puede mantener sin donativos. Todavía no he recibido ningún donativo, pero espero que pronto alguno se acuerde de mí y me haga algún donativo. Venga, gracias y perdonad la interrupción. Continuamos. Analicemos o pensemos un momento en Éxodo 4, del 18 al 28. ¿Por qué estaba el Señor enojado con Moisés cuando éste se dirigía a Egipto? La Biblia carece de detalles en este episodio. La traducción hecha por José Smith indica que el Señor estaba enojado con Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Parece que Séfora no había querido circuncidar a Gersón, es decir, cortar el prepucio, pero cedió cuando el Señor expresó su ira a Moisés. ¿Qué podemos decir de los que tuvieron que ser convertidos mediante señales? Como por ejemplo, esto se puede ver también en Mateo 12, 38, 39 y Doctrina así conmigo 63, del 7 al 12. Aunque su reacción inicial al ver las señales exhibidas fue muy positiva, ante el primer indicio de desafío y adversidad, su intención de seguir adelante comenzó a debilitarse. En los acontecimientos que sucedieron que estamos estudiando, debemos tener presente que Dios dio a Faraón la oportunidad de que, por su propia voluntad, dejara ir a Israel para adorar a Dios. Por causa de su negativa, Faraón no podía culpar a nadie sino a sí mismo de las consecuencias. El convenio eterno del Evangelio, el cual
el Señor Dios estableció con Adán y todos los patriarcas, perdón, incluyendo a Noé, Abraham, Isaac y Jacob, fue establecido con toda la casa de Israel en la época de Moisés. Eso es algo que debemos recordar y no olvidar. La Biblia sugiere en Éxodo 6:3 que el nombre Jehová no era conocido por Abraham, Isaac y Jacob. Esta sugerencia, sin embargo, obviamente no puede ser cierta. Véase Génesis 4:26, en donde el nombre Jehová aparece por primera vez. Además, el Señor Jehová apareció varias veces a Abraham, Isaac y Jacob, así como a otros. Es obvio que hay algo que no está claro en la traducción de este pasaje. El problema se resuelve si uno tiene presente que el texto puede ser leído como pregunta en hebreo, así como en otras lenguas, con solo levantar la inflexión de la voz al final de la oración. Bueno, al traducir un texto así, en este no aparece el signo de entonación, por ejemplo, interrogación, admiración, etc. Y si no se puede leer en voz alta, tal vez no se capta la inflexión de la voz, la cual el texto requeriría, pidiéndose en esa forma la intención perseguida por el escribiente. El profeta José Smith nos explica este versículo en el que el Señor dice que se mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Él es el Señor, Dios omnipotente, el Señor Jehová, y en la última parte pregunta si su nombre no era conocido. Nuestra respuesta es sí. Ahora quisiera aclarar Éxodo 6:6, es decir, cuando dice os redimiré. En el de Christopherson, del Pueblo de los 12 Apóstoles, dio ejemplos de lo que significa la palabra redimir. La palabra redimir significa saldar una obligación o una deuda. Redimir también puede querer decir rescatar o liberar, como cuando se paga una fianza. Cuando alguien comete un error y luego lo corrige o remedia, decimos que se ha redimido. Cada uno de estos significados sugiere diferentes aspectos de la gran redención que realizó Jesucristo con su expiación, la cual incluye, según el diccionario, librar del pecado y sus castigos mediante un sacrificio que se realiza a favor del pecador. La vida y misión de Moisés tiene muchas similitudes con las de Jesucristo. De hecho, a Moisés se le dijo: tú eres la semejanza de mi unigénito. Moisés 1:6. Jehová levantó a Moisés para que llevara a cabo una misión divina que incluía no solo liberar físicamente a Israel, sino también enseñarles cómo ser liberados espiritualmente. Su ministerio se extendió más allá de los límites de su propia vida terrenal. José Smith enseñó que, junto con Elías el profeta, Moisés fue al monte de la transfiguración y entregó llaves del sacerdocio a Pedro y a Santiago y a Juan. Mateo 17:3-4, Marcos 9:4-9, Lucas 9:30 y Doctrinas y Convenios 63:21. Moisés se apareció a José Smith y a Oliverio Caldwell el 3 de abril de 1836 en el templo de Cleveland, Ohio, y les confirió las llaves del recogimiento de Israel, como se puede ver en Doctrinas y Convenios 110:11. Véase también la guía para el estudio de la Escritura Moisés en escriturasLDS.org. La importancia de Moisés como profeta, legislador y mensajero santo lo califica como uno de los hijos nobles y grandes de Dios. En las Escrituras se menciona que Moisés es semejante a Jesucristo, Deuteronomio 18:15-19 y 3 Nefi 20:23. Así como Moisés ayudó a liberar a Israel de la servidumbre en Egipto, Jesucristo liberó al género humano de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Así como Moisés se esforzó por preparar a los hijos de Israel para entrar en la tierra prometida, Jesucristo se esfuerza por llevar a los hijos de Israel al reino celestial. Y con esto doy por finalizado la lección de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.